Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia todos los domingos a las 10. Antes lo hacíamos pues desde radio, de una cabina. Ahora estamos cada uno en nuestras casas usando la tecnología. Menos mal que hay tecnología para poder comunicarnos. Y estamos con el tema de las políticas educativas. Dentro de poco va a haber un debate, más que debate, una presentación de propuestas de los candidatos a la presidencia de la República sobre el tema de políticas educativas. Nos hubiera gustado que antes de la presentación de los candidatos, pues tengamos a nuestros amigos expertos en el tema que les den una exposición y luego ellos pues eh, responder o opinar y hacer sus propuestas. Sin embargo, es un poco complicado, sería muy largo, por eso es que hemos escogido algo especial. Una hora vamos a discutir, conversar sobre el tema con nuestros amigos expertos y se los haremos llegar a los candidatos para que tomen, digamos, como insumo para sus propuestas. Estamos en este momento con la historiadora Natalia González del Instituto de Estudios Peruanos, con Manuel Iguíñez, ex viceministro de Educación, y el ingeniero León Trachtenberg, gran analista estudioso del tema, no solamente estudioso, sino en la práctica, ha sido director del Colegio León Pinelo y ahora pues también es director de un colegio especial creado por él mismo, de modo que conocen bien este tema. Gracias Natalia, Manuel, León, por estar en este encuentro con la ciencia. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces por orden de ingreso al Zoom. En primer lugar a Manuel Iguíñez, luego Natalia y después León. La pregunta sería, ¿qué harían, así muy simple, qué harían ustedes si es que fueran elegidos presidente del Perú para salir del atolladero educativo en lo que nos encontramos en este momento? Bueno, muchas gracias, Modesto, y he podido, 5 minutos como cada uno. muchos hemos percibido la reunión anterior sobre tecnología. Yo creo que el punto primero no es accesorio, es decir, garantizar qué políticas se propone uno para garantizar políticas y medidas que el derecho a la educación alcance a todos, un derecho a una educación como un derecho fundamental, como indispensable, no es optativo, es un compromiso ético, político, desde diversos ángulos. Y no se ha cumplido en la historia republicana. Hemos expandido enormemente el servicio escolar, pero no hemos logrado que haya escuelas semejantes en cuanto a eh, resultados y procesos. Y por eso hoy día seguimos teniendo una gama extremadamente diversa, desde una escuela unidocente dispersa en la Amazonía hasta una superescuela llamada de alto rendimiento, mal llamada de alto rendimiento. En esa gama es que están distribuidas los componentes sociales del país, componentes étnicos, lingüísticos, territoriales. Estamos distribuidos en esa gama social con un tipo de escuela que se nos ha ido posibilitando en esta enorme expansión. Yo diría, en segundo lugar, que este tema implica recuperar también un logro de estos años, ¿no? Y es la atención a las desigualdades o más comúnmente en el sector nuestro, brechas. Brechas que lamentablemente con ese nombre se asocian a una forma de evaluación de las desigualdades, que es las mediciones estandarizadas, que son muy pobres desde el punto de vista de la calidad, pero es la que aparece como el único referente empírico disponible en términos masivos, pero eso no es representativo de una verdadera educación de calidad que está vinculado al desarrollo de la empatía, la ciudadanía, que ahora estamos viendo con tanta fuerza en este contexto de pandemia. La tercera cuestión es que la pandemia cambia todo y cambia la educación, no porque introduzca, como algunos han dicho, la tecnología siempre ha estado desde el origen de la educación más o menos ordenada por el preceptor, por el que escogía el hombre poderoso para sus hijos. Desde ahí había una tecnología y un uso del lenguaje, la memoria, y después crecientemente de otras bases
pero siempre ha habido, no hablemos más de la imprenta y el cambio cultural que significa. La tecnología cambia la cultura, la tecnología cambia los objetivos, el contenido cambia. Si yo tengo que poner una canción de 15 minutos en un disco y me dan 3 minutos, yo tengo que cambiar el contenido. Igual hace el currículum. Reforma el saber científico, la investigación o el saber popular, que tiene también un estatus propio, no es menor como saber, y lo transforma pedagógicamente, una conversión pedagógica. Y para no sé si llego ya al cuarto punto, creo que es muy importante hoy día que los partidos planteemos, ya que tú me has planteado en términos de qué haría uno, ¿no? Si te entendí bien, Modesto, una política de corto plazo, pero que inevitablemente está ligada a largo plazo. ¿Te gusta o no te gusta? Por ejemplo, cuando se han recuperado los 100.000 chicos que estaban en la escuela privada y han querido para 110.000 a la pública, ¿qué dijo el ministerio? No sé si lo cumplió, pero yo se lo voy a poner, yo se lo exigiría ahora al ministro, que los chicos se matriculen preferentemente en zonas en su entorno. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Estamos desesperados porque no queremos que los chicos vayan al colegio porque se van a contaminar. ¿Dónde? En el transporte público. Y nuestra escuela no es una escuela zonificada como otros países. Entonces no está vinculada a la cultura local. Está vinculada a tu cultura de clase, de grupo, de lengua, etcétera, pero no a tu cultura territorial. Y en consecuencia el tema de un proyecto educativo nacional es fundamental y, como digo, es para vincular lo corto con el mediano y largo plazo. Yo he puesto el ejemplo de la zonificación, lo que eso significaría para muchos niños que no pierdan tiempo, dinero, para vincularse desde San Juan de Lurigancho a Jesús María, al Fanning. Pero eso significa otro tipo de educación vinculada al contexto territorial, de vivienda, de experiencia, donde las experiencias escolares puedan articularse a las experiencias, digamos, del grupo social o del territorio. Eso para la escuela pública va a ser Vas a claro. dejarlo allí para luego en la segunda ronda, ya tienes tus 5 minutos, por favor. Perfecto. Estimada Perfecto. Natalia. Bueno, creo que discutir de educación en el contexto de elecciones en el Perú es bien importante. Una primera cosa es que el discurso sobre la educación en las elecciones, en los procesos electorales y los cambios de gobierno desde la transición democrática hasta acá, ha estado siempre en el discurso de los políticos y poco en las acciones que se han llevado a cabo en los gobiernos, ¿no es cierto? Y me parece que el momento en que nos encontramos ahora requiere no de un partido político que gane las elecciones y que gobierne solo desde su perspectiva, sino que la crisis en el país requiere de un partido político que sea capaz de convocar a un gobierno de reconstrucción nacional, y en esa reconstrucción nacional que tiene que ver con el manejo de la pandemia, con el manejo de la crisis social, del trabajo y de la recuperación económica, la educación tiene que ser un pilar fundamental y no solo un discurso para los medios de comunicación, la opinión pública y los votantes. ¿Por qué la educación debería ser un pilar fundamental? Porque, como hemos visto, la crisis en la que nos encontramos en todos los ámbitos ha demostrado, como usted bien dijo, una crisis de ciudadanía. Y la ciudadanía se adquiere en la escuela. El primer punto de contacto con el Estado y con los otros que son la sociedad, el colectivo nacional, lo adquiere cada peruano el día que llega a la escuela y recibe la atención del Estado, que, como bien dijo Manuel, tiene que estar basada en el reconocimiento del Estado de un derecho de una educación de calidad para todos. Y además la escuela es el punto donde nos encontramos con todos los que somos diferentes y aprendemos a convivir dentro de las reglas democráticas. Entonces, para cumplir con eso es necesario que la educación esté en el punto central de las políticas en general de un gobierno de reconstrucción nacional, porque tenemos que reconstruir no solo la vida económica, sino la vida social, los lazos que nos unen y la relación de los ciudadanos con el Estado. Eso como marco general. En segundo lugar, quiero plantear que hay un tema crucial para atender en los siguientes años si es que queremos no solamente consolidar una vida económica
de bienestar general para todos, sino para consolidar el sistema democrático que es el que está en peligro en esta crisis. Uno, primero, y como política educativa, está atender el tema de la desigualdad. Ya lo venía diciendo Manuel, la desigualdad en nuestro sistema educativo está generando brechas, no solamente de acceso a una mejor trayectoria de los ciudadanos para que puedan tener una escuela pública básica de calidad, una secundaria y posibilidades de inserción en el mercado laboral, sino que las brechas son también de formación de ciudadanía, de conciencia de lo colectivo, de lo nacional, de un bienestar común y de una relación positiva con el Estado que tenga como base el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es un problema que nos atañe a todos y que está además detrás de una reflexión que deberíamos tener sobre el sistema político y los actores políticos. Y ese es un asunto que también, en el cual también la escuela juega un papel fundamental. Y un segundo punto que también ha mencionado Manuel, es cómo se va a resolver desde el Estado y un nuevo gobierno el asunto, la relación entre Estado y mercado en la educación. Hemos visto la crisis de las escuelas privadas de mala calidad para atender a la pandemia. Hemos visto también que ante la pandemia el Estado, con todas sus debilidades, es el que ha salido adelante mal, bien, poco, mucho, pero ha salido al frente para atender a los ciudadanos. Pero también hemos visto un Estado que ha sido incapaz de regular, acompañar, vigilar lo que pasa con la escuela privada de mala calidad, que está generando brechas y desigualdades muy profundas en el Perú. Me parece que esos dos temas son fundamentales, y uno segundo tiene que ver con el sistema educativo en general. Terminó su tiempo. Muchas gracias, Natalia. Estimado León, tu turno, por favor. 5 minutos. Sí, gracias. Primero te corrijo porque me presentaste como ingeniero y esa no es mi identidad. Mi identidad es la de educador. No sé por qué a veces algunos prefieren decirme ingeniero a pesar de que nunca me presento como tal. ¿Será que decir profesor tiene poco caché? No sé. Pero ese es mi rol. Yo diría que a los presidentes y políticos y demás pueden ser responsables y les encanta además hablar de dinero y leyes, pero son incompetentes en la ejecución. Son muy incompetentes, muy ineficaces, muy poco inteligentes, digamos, en esos aspectos. Y yo creería entonces que la acción principal, el liderazgo del estadista, debe ser en identificar qué cosa se puede hacer poco, pero bien, rápido, y con enorme efecto multiplicador. Y yo mencionaría unas 4 cosas. Primero, el derecho a la educación, obviamente, pero expresado desde el saque en que todo niño que va a la escuela tiene derecho a los útiles escolares y a las tablets conectadas a Internet para poder hacer toda su vida escolar acompañado de estos elementos que hoy en día son esenciales. A eso yo le agregaría el derecho a hacer un ciclo cero en la universidad que él escoja, de manera gratuita, para que sea la universidad en ese ciclo cero la que determine qué alumno es apto y quién no para continuar estudios superiores, y no convertir a la escuela en el centro de condena de quién puede o no seguir con estudios superiores. El rol de la secundaria no es seleccionarle postulantes a las universidades. El rol de la secundaria es permitir que los alumnos en esta etapa adolescente de su vida encuentren un espacio para su crecimiento integral personal y no para convertirlos en postulantes, donde todo lo que no sea pruebas de preparación es inútil. Yo no veo ninguna razón para que, si hoy en día todo el que quiere la universidad pasa por una pre, y de hecho para las públicas también tienen que ir a la pre, pero tienen que pagarla,
¿Por qué no se hace una preabierta? Todo el que quiera ir a la universidad que vaya, como parte de su derecho a la educación, y será la universidad la que escoja en el primer ciclo quienes tienen las competencias o no para avanzar, y no el colegio el que le ponga en bandeja a la universidad y le vaya diciendo, mira, estos sí, estos no, porque estos no sirven o estos están en el tercio superior o lo que fuera. Con lo que solamente se prolongan las ventajas de origen que tienen la mayoría de los estudiantes. En segundo lugar, hay que reconocer la diversidad. Tenemos 100.000 colegios y es imposible que un ministerio, por grande y poderoso que sea, pueda reconocer y entender el contexto de cada uno y las necesidades y posibilidades de cada colegio. Y por lo tanto, yo pienso que los colegios tienen derecho a la autonomía escolar. Hasta ahora no entiendo por qué puede haber autonomía universitaria y no puede haber autonomía escolar. ¿Acaso los profesores de los colegios son menos competentes que los rectores, catedráticos, decanos de la universidad? Y así como hay autonomía en la universidad pública, ¿por qué no puede haber una autonomía en la escuela pública? Y de esa manera darle toda la flexibilidad que necesita cada institución para gozar de la capacidad de adaptación al contexto específico que le corresponde. En tercer lugar, yo convertiría al Perú en un gran espacio de innovación educativa. La innovación educativa, si vamos a esperar que nazca el Ministerio de Educación, vamos a estar siempre 30 años atrasados o más. La innovación viene de las instituciones individuales que se atreven a innovar y es la suma de las innovaciones de los individuos o las instituciones las que van creando una masa crítica de saberes nuevos que empujan después a los ministerios a hacer cambios. No es al revés. No es que la innovación viene del ministerio, porque es imposible que esa innovación que se gesta en grupos pequeños, contextualizados, sea equivalente a la que imagina el Ministerio de Educación. Me encantó el comentario que hizo Manuel respecto a la canción o la música, que si antes necesitabas 5 minutos y un disco de plástico, ahora usas 3 y lo pones digital. Bueno, eso lo puede hacer aquel que usa la cabeza para eso, ¿no es cierto? Y finalmente un comentario respecto a Natalia. Coincido en que hay que diferenciar a los que hacen bien y mal en la educación pública y privada. Perfecto. Y el rol fundamental del ministerio y sus órganos debe ser monitorear y controlar, digamos, a las que hacen las cosas mal. Pero hay que darle alas a los que hacen las cosas bien. Muy bien, y de eso gracias. Se olvida el Ministerio de Educación. Ok. Manuel, por favor, complete usted su idea con un minuto más, porque León usó un minuto más. Bueno, miren, gracias por los comentarios que estamos intercambiando, que creo que van en una perspectiva reflexiva, digamos, de fondo, ¿no? Yo quisiera decir que algo que la pandemia nos ha puesto en la cara, porque estamos viviendo un cambio cultural y moral sustantivo. La educación tiene hoy día como leitmotiv, como sentimiento compartido de la humanidad, su propia fragilidad y su fracaso en la equidad. Y por eso estamos valorando la dimensión ética, los que millones y millones nos preocupamos de nosotros y de nuestros familiares, sobre todo de los adultos mayores, de los que tienen enfermedades. Ese es el hecho educativo para mí fundamental. Y la escuela está tomándolo al estilo tradicional, algo así como una especie de tema colateral. Eso debe vertebrar la reflexión educativa y en términos de la escuela pública es una clarísima prioridad, porque es la que está obligada por la modernidad, por el proceso histórico, a ser abierta a todos. Y en consecuencia tiene una responsabilidad clave en lo que León y Natalia han planteado, la autonomía de la escuela, porque la escuela es un cruce de culturas. Y en ese cruce de culturas hemos tenido ahora la experiencia particular de hacerlo en un cambio global de la práctica educativa, de las fuerzas al interior del sistema educativo, y en consecuencia esa autonomía hoy día se ha visto valorada en mayor dimensión
por el intercambio a través de la informática, a través de las redes, a través de los sistemas que algunos estamos incorporando, ¿no? Porque venimos de la cultura de Gutenberg. También creo que un punto que es indispensable es el tema del retorno. Ahí hay diversas opiniones, tenemos a nivel internacional desde gobiernos progresistas, así que buscan el retorno. La ministra de España dijo, es irreemplazable la escuela presencial. Creo que todos lo compartimos. Lo que ocurre es que la maravilla de las nuevas tecnologías nos está llevando a un tema de debate muy importante. Yo creo que el retorno a la escuela presencial es fundamental. Yo no tengo sino una vieja idea en esta materia. En la sociedad de la información, las desigualdades se agrandan. Se requiere una formación general de base mayor. Se requiere se exige un trabajo más flexible, más autónomo. Y en consecuencia, la formación inicial en el origen, en la familia y en la educación básica va a condicionar los avances en la tecnología. Entonces, para mí, retorno no significa el uso de nuevas tecnologías para ahorrar personas. Es el viejo idea de la década del 60. Eso vino con la computación y después, por supuesto, con la televisión. La gente creyó que con la televisión se acababa el tema de la presencialidad, menos maestros y menos aulas, qué barato, y en consecuencia eso ya lo hemos vivido ya y eso nunca se cumplió. Este tema de la política de retorno a la presencialidad gradual, progresiva, por supuesto ya con una nueva escuela en manejo de la tecnología, porque había una explosión enorme, muy favorable además, pero creo que hay que desideologizar. La tecnología no es calidad, la tecnología es parte de la calidad, y la formación básica en capacidad crítica y análisis es indispensable para un mejor uso de la tecnología. La diferencia en conexión es brutal, mucha variedad, diversidad de formas, desde el teléfono hasta la magnífica computadora que tienen algunos nietos como los míos. Pero eso no significa que el uso sea comparable, y ahí juegan los antecedentes y el previo. Finalmente, si todavía tengo un punto que en la campaña tenemos que plantear claramente, es la defensa del logro de la SUNEDU en la educación pública. Si bien yo coincido en que hoy día, creo que ha planteado esta idea interesante, León, de una entrada a un ciclo cero, yo creo que es justamente una expresión clarísima. En otros países ya hay, hace tiempo. Algunos países siempre lo han tenido. Pero, ¿por qué? Porque la idea del derecho va cambiando. Entonces, la idea del derecho de acceso a la básica es del siglo pasado. Hoy día tenemos que empezar en el derecho a una formación superior y profesional para todos, porque justamente la complejidad en el campo de una sociedad de la información y del conocimiento, de una sociedad más rica en saberes y con estas maravillosas nuevas tecnologías, obliga justamente a generalizar la formación profesional, que los países industrializados ya les tienen, y habría que ver cómo anda Uruguay, cómo anda Cuba o Costa Rica. Me imagino que están bastante más lejos que nosotros de empezar a una universalización de la educación básica, y ese punto del ciclo cero me parece muy democrático. Terminó tu tiempo, por favor. Gracias. Tenemos a Natalia. Bueno, en la intervención anterior yo había tocado dos temas como dos puntos centrales para discutir y hacer en el contexto de la elección de nuevas autoridades, que era la desigualdad y la discusión entre lo público y privado. Quiero tocar ahora como dos puntos de agenda fundamentales a enfrentar por un gobierno que pretenda hacer cambios interesantes, el tema del sistema educativo, de cómo funciona el sistema educativo para hacer realidad no solamente las dinámicas escolares de enseñanza y aprendizaje en el aula, sino la gestión del sistema educativo, que yo considero a partir de mi experiencia de investigación que es una de las trabas más grandes para que esas dinámicas puedan experimentar en realidad cambios y puedan incorporar esas innovaciones de las que habla el profesor León. Y otro tema importante que hay que sobre lo cual hay que seguir trabajando es el tema docente, ¿no es cierto? Tenemos como un logro la instalación de la carrera pública magisterial, pero que todavía no ha cumplido con la misión de dotar de buenos docentes a todas las escuelas del Perú, porque no ha ido acompañada de transformaciones en la formación inicial de los docentes y la formación en servicio.
Me parece que los esfuerzos del Estado han ido a la par también de los esfuerzos de los docentes que, a pesar de la rebeldía al inicio de la carrera pública, se han atenido a someterse a las evaluaciones y a formar parte de una carrera meritocrática, pero eso no ha ido acompañado de un Estado que les provea de recursos para enfrentar esa carrera meritocrática. La formación en servicio en este momento es, podríamos decir, casi nula. No hay programas de formación en servicio nacionales, sino que este servicio, esta mejora en su desempeño está en manos de los docentes que han accedido a maestrías, capacitaciones de manera particular y con su inversión privada. Y me parece que ese es un tema fundamental que tenemos que trabajar. Y el otro tema, como les decía, es el funcionamiento del sistema educativo, que el tema del presupuesto siempre se debate, desde que yo era chica, vengo de familia de maestros, es un tema que está siempre en el debate en momentos de elecciones y que finalmente no tiene concreciones reales, no solamente en lo que dispone el gobierno que se va a gastar en educación, sino en la forma como dispone los mecanismos para que ese gasto sea un gasto eficiente y vaya directamente a tratar de cerrar las brechas educativas. El otro tema que está pendiente y que esta pandemia ha puesto por delante es el tema de la descentralización. ¿Cuánto de la descentralización ha sido importante? Lo que ha pasado en la pandemia y la crisis económica nos muestra que es una descentralización fallida y que no quiere decir que hay que quitarla, sino que hay que pensar cómo hacemos que esta descentralización sea efectiva, no solamente desde el sistema educativo, sino, como bien dice el profesor León, desde las escuelas mismas, ¿no? Pero eso entraña un conjunto de dificultades porque en gran cantidad de escuelas no tenemos profesores nombrados que se puedan quedar varios años y que puedan elaborar proyectos educativos para sus escuelas, sobre todo las más pobres. Tenemos directores que rotan, y entonces, ¿cómo formamos equipos docentes que hagan realidad estas innovaciones, que hagan una gestión más eficiente y que se mantengan en el tiempo? Y esto va de la mano con las capacidades de aquellos que trabajan en el sistema educativo, desde el Ministerio de Educación, pasando por las UGELes y en las escuelas. Ahora tenemos profesores nombrados, directores por concurso, que duran 3 años, pero las capacidades en general en el Estado social no han sido transformadas en los últimos años. No ha habido una transformación de aquellos que diseñan las políticas, no hay una profesionalización de aquellos dedicados a la administración del Estado social, porque el Estado social no fue motivo de cambios en los últimos 20 años, sí en el aparato productivo, en el Estado productivo, pero no en el Estado social, y de alguna manera no tenemos muchos expertos, cantidad de expertos profesionalizados, capaces de pensar en políticas educativas desde el ente central y en las escuelas, y al revés, desde las escuelas, para tener impacto en las decisiones nacionales de política educativa. Perfecto, muchas gracias. León, por favor. Sí, bueno, es un encuentro muy estimulante el que has provocado hoy día, Modesto, y cada vez que interviene Manuel o Natalia, uno tiene ganas de agregar algo, comentar algo. Por ejemplo, en el caso de los docentes, yo siempre me he preguntado si un docente en un examen de esos que toma el ministerio saca, por decir, 15.8, es mejor que el que sacó 15.7, y entonces a uno lo nombran y al otro no lo nombran. O sea, ¿cuándo vamos a terminar con esas tonterías? Todo profesor, digamos, que aprueba es como que tienes un brevete. ¿Acaso si tú te sacaste un brevete con 100 puntos tienes más permiso de circular que si lo sacaste con 90? Si el requisito es 70, todo el que tiene 70 tiene brevete. Entonces lo mismo ocurre con los profesores. O sea, si los profesores cumplieron con un conjunto de requisitos, entonces se genera una bolsa de profesores contratables, digamos, o nombrables. Y ahí es donde yo regreso al tema autonomía, donde los colegios, sabiendo quiénes son los profesores que tienen brevete, entre comillas, están a disposición para contratar los que la comunidad educativa de ese colegio considera
los más apropiados para su filosofía educativa. Ese es parte del tema de la autonomía. Y con eso cierro el paréntesis de un poco del tema de los docentes. Yo le preguntaría además a quien quiera ser presidente del Perú, ¿cómo va a invertir el 6% del PIB de educación? O sea, primero, ¿de dónde lo va a sacar? Porque evidentemente ahorita solamente hay 3.8, hay que ver de dónde lo va a sacar. Y en segundo lugar, ¿en qué piensa invertirlo? En la manera más estructurada posible para que cosas como las que tú, Modesto, planteas con tanta intensidad, que tiene que ver con la investigación, ciencia, tecnología, desarrollo de patentes, fondos concursables, tengan un peso muy fuerte dentro de lo que va a ser este nuevo reparto del PBI para educación, que sabemos que no se va a cumplir, pero que de todas maneras los candidatos saben que tienen que decir algo al respecto. Y finalmente, con respecto al derecho a la educación, yo mencioné que eso debe incluir los libros, materiales y el acceso, no solo a educación básica, sino a la superior. Pero hay que tener presente lo siguiente. Hoy en día es bien fácil hablar, o muy común, mejor dicho, hablar de que la equidad incluye o incorpora como elemento fundamental cerrar la brecha tecnológica, con la que estoy de acuerdo. Pero es insuficiente porque hay otras 3 brechas que están quedando medio opacadas, medio ocultas. Primero, la brecha en la acogida de los niños, es decir, los niños vienen cada uno de un hogar de condiciones distintas, sean ricos o pobres, y tienen derecho a ser acogidos por el colegio dentro de su realidad específica. Y no decirles, a mí no me importa de qué casa o problema vienes, tú vienes aquí a aprender 3 cosas y si no las aprendes eres un fracasado. Es decir, esa acogida emocional, cultural, social, afectiva inicial tiene que ser fundamental como rol de la escuela. En segundo lugar, hay una inequidad enorme en el sistema educativo respecto al acceso a la atención psicológica. Hoy en día tenemos una cantidad de problemas de salud mental y también de aprendizaje que no son atendidos por nadie más que por los que pueden pagarlo. Tenemos ahí una brecha muy importante que va más allá de la escuela, porque no depende solamente del niño que va a la escuela, sino de cualquier ciudadano que necesita su salud mental para poder funcionar adecuadamente como ciudadano. Y la tercera, que me parece la más crítica de todas, es la de la inequidad en los aprendizajes. O sea, el Ministerio de Educación se la ha pasado durante 20 años mostrándonos a través de las evaluaciones censales que hay alumnos que aprenden, la minoría, y los que no aprenden, que son la mayoría, en todas las pruebas, en todos los años. Y entonces la pregunta es, si el modelo educativo hace que la mayoría de los alumnos no aprendan lo que se espera de ellos, a juzgar de los indicadores en los que cree el ministerio, ¿por qué no hay un replanteamiento del modelo educativo? ¿Por qué no hay un replanteamiento de la pedagogía, del currículo, de los textos, de la capacitación docente, en función de lo que el ministerio mismo utiliza como indicador de logro de aprendizaje? La escuela peruana parece estar hecha para el tercio superior, y el resto que se las arregle. Eso es inaceptable. Todos los alumnos tienen derecho a tener éxito y a aprender. Pero eso no es posible si yo planteo un modelo que solamente lo puede sobrevivir lo que llamaríamos el tercio superior. Gracias, muchas gracias, León. Bueno, interesante, estimulante, como dice León, este coloquio. En la parte que sigue, poquito voy a plantear algunos temas que he podido captar. Natalia hablaba que cuando uno va a la escuela, pues ahí aprende, lo primero que aprende es la democracia, ¿no? Entenderse entre todos los que están allí es un problema, porque cada gente viene pues de su medio, de su forma de pensar, ateos, religiosos, qué sé yo. Y León habla de inequidad que hay en la formación y las brechas también nos hablaba Manuel. Entonces aquí viene un tema importante, me parece. Decía ingeniero a León porque es de la UNI también, entonces él en su época, cuando era estudiante, me acuerdo, porque somos más o menos de la misma generación, había gente
que venía pues de distinta clase social, ¿no? Miraflorinos, sanicidinos, de todo lado, de provincias, este, pero hoy en día la UNI solamente entra gente pues de prácticamente de San Juan del Lurigancho, Comas y de provincias. Y los que antes iban a la UNI pues están en la Católica, la de Lima, el Pacífico. Bueno, el tema es que cuando uno ve la composición del Consejo de Ministros, prácticamente vemos que todos son, salvo excepción, creo que es el caso del ministro de Economía, todos son limeños y de universidades privadas. ¿Eso qué significa? Que la educación estatal o es nula, no sirve para nada, hay que eliminarla porque ni siquiera nos da buenos dirigentes, o qué está pasando. Y obviamente también eso tiene que ver para ingresar a la Católica. Ahora hay un poquito de becas, algunos pobres ingresan, algunas otras no hay becas, de modo que hay una desigualdad y prácticamente el poder político está concentrado en la gente que tiene dinero y que ha podido pagar estas universidades. De modo que hablando de democracia como Natalia y de inequidad como León y Manuel, ¿cómo se puede resolver ese tema? Porque de lo contrario estamos nosotros acentuando las brechas, acentuando las inequidades, la desigualdad. Y como saben muy bien ustedes, como profesores, si es que nosotros elegimos a los que dirigen el país solamente en una muestra pequeña de gente que solamente puede pagar plata, su pensión, entonces estaríamos nosotros como un país que está funcionando a décimo de máquina. ¿Cómo se resolvería este problema? Que me parece que tiene que ver con los recursos económicos, pero también con la mentalidad de los que dirigen, porque si lo dirigen son de universidades privadas, casi siempre pues van a elegir a los suyos, y en los concursos que hablaba León, casi siempre ganan las universidades privadas, porque tienen además todo un equipo que hace gestión, etcétera, etcétera. ¿Cómo se resolvió este problema? Por favor, Manuel. Bien, el aspecto de lo que estamos planteando para el periodo próximo, vinculado a la educación pública, me parece a mí crucial. Yo cada vez que doy vueltas, si queremos igualdad de oportunidades, si queremos equidad social y educativa y social, yo no veo que tenga, que se pueda saltear una educación pública de calidad como el tronco del sistema. Eso no tiene ninguna connotación peyorativa a la educación privada, que ha mostrado en la pandemia, no solamente que San Marcos ha participado en algunas actividades, o que hasta las Fuerzas Armadas o la UNI han creado tecnología diciendo no podemos seguir solo comprando, pues no, basta de seguir solo comprando, algo tenemos que tener endógeno, ¿no? Algo hay que hacer nosotros también, y lo estamos haciendo en salud, en tecnología de salud y en investigación. Entonces no es una desvalorización de la educación privada de calidad, pero yo no veo posibilidades que no sea una educación pública accesible y abierta a todos. Tan es así que lo que yo aprecio más, no es lo único, del proyecto educativo que ha sido aprobado, es que diga blanco y negro, y eso no se menciona, que el mecanismo principal para enfrentar la segregación y para eso que has insistido, Modesto, que nos encontremos diversos tipos de peruanos, es la educación estatal gratuita. Así está reiterado. Eso se llama uno de los impulsores del cambio. O sea, esta idea de la educación estatal está centralmente planteada como la principal mecanismo para el encuentro social, esta equidad, y para el encuentro de los diversos. Lo segundo es que, siguiendo tu línea, me parece que lo que ha planteado Natalia de gestión es determinante. No hay formación democrática si la gestión no es democrática. Eso se aprende en el asiento. No es un discurso, como decía José Antonio Encinas. Y en consecuencia, la escuela, y lo que tú has planteado me parece clave. La escuela es un cruce de culturas, es un encuentro de culturas, que supone encuentro de personas diferentes. Eso lo hemos perdido, como tú dices, hace mucho tiempo. Los de la UNI se acuerdan siempre de eso. Pero igual yo soy sanmarquino. Y entonces yo he vivido la experiencia pública,
Y esta idea de la escuela vinculada a la autonomía como un espacio de encuentro de culturas, de personalidades, de razas, de estilos, es fundamental. Para mí lo fue la experiencia de San Martín. Yo venía de La Salle y esa fue una experiencia que me ha marcado. En ese sentido, la idea de la escuela como lugar de vínculo, de encuentro, es sustantiva. La escuela es un lugar, y eso hoy día se ha revalorizado con la pandemia, porque justamente vemos los alcances y límites de la presencialidad y de la distancia, de la virtualidad. Pero el encuentro directo es insustituible, aunque ya no tenga las mismas funciones, sobre todo de información o de instrucción. Y finalmente, si todavía tengo tiempo, respecto a otro tema que ha salido, la inversión. Yo creo que hay que hablar de un paquete de indicadores para la inversión en educación, y no solamente el PBI, pero también hay que usarlo el PBI. Yo le digo a León que si Saavedra, con lo cual yo no coincido en muchos puntos, hubiera seguido, ya estaríamos en el 5%, porque el empuje que él le dio demostró que era posible, y Saavedra es economista. Y creo que el punto está en que hay que ver un conjunto donde el tema del costo por alumno, tan diverso, tan variado que actualmente ejercemos, es fundamental. Yo creo que hay que revisar el COAR en el próximo gobierno para plantear su orientación y su contenido y su dedicación, entre otras cosas porque se invierte 9 veces más que un alumno regular. Si para tener calidad yo necesito invertir 9 veces más, ¿qué le voy a decir a un chico que le dicen, ¿sabes qué? Por ti vamos a invertir 9 veces menos para lograr calidad? Y eso es un derecho. Estamos hablando de un derecho irrenunciable. No puede, un gobierno democrático no puede ponerse de costado frente a lo que estamos hablando los cuatro acá, de que esto es un derecho para una vida social, y somos seres sociales. Esta educación básica y ahora superior es sustantiva e irrenunciable. Lo que sí diría para terminar es que hay que poner a la educación detrás de la campaña por la tributación. Con la tributación actual, efectivamente no es posible. Muchas Pero gracias. si yo pongo $3.000 per cápita por alumno promedio en el Perú, hace rato que vuela por los aires el 6% y me voy arriba del 10% del PBI. Entonces hay que hacer un cambio tributario, y es una tarea de los educadores que queremos pagar mejor a nuestros maestros, entre otras cosas. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, sin remontarme muy atrás, me parece importante recordar que en los últimos 30 años, de los años 90 para atrás, la escuela pública ha ido perdiendo fuerza en la medida en que había una demanda desde los grupos hegemónicos de poder con el nuevo modelo económico de que el Estado fuera más chico. El Estado más chico era sinónimo de eficiencia, sinónimo de crecimiento económico. Y por lo tanto, un Estado chico iba perdiendo fuerza, y con esa pérdida de fuerzas iba la educación pública también iba perdiendo fuerza y calidad. Quiero decir además que yo soy egresada de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y que eso se ha ido revirtiendo en casos muy concretos con políticas de discriminación positiva. El caso de Waldo Mendoza, que ha sido compañero mío en la universidad, fue posible porque fue él identificado por un cursillo del Banco Central de Reserva cuando era recién egresado y lo trajeron a capacitarse a Lima. En mi caso, por una política del Instituto de Estudios Peruanos, también de identificar y permitir que alumnos de ciencias sociales podamos terminar la tesis de licenciatura, y fuimos traídos a Lima para acompañar este proceso. Entonces, si bien ha habido diversas iniciativas para tratar de dar políticas de discriminación positiva que ayuden a la educación pública, me parece que eso ha sido totalmente ineficiente. Y entonces, en este caso, si queremos dar fuerza para que la escuela pública sea como en otros países como Francia, ¿no es cierto?, el mismo Estados Unidos, un espacio de encuentro de los diversos, Alemania, no solamente de la diversidad cultural, sino de la diversidad de clase, que es fundamental en nuestro país, ese encuentro tiene que ser la escuela y luego las universidades. Y en ese espacio de fortaleza de la educación pública,
es necesario también tener los criterios de calidad para que los mejores puedan recibir becas, incentivos, ¿no? Pero que cumpla, además con educar, con la misión de educar con calidad a todos, cumpla con ese espacio que permita la interacción entre diversos y no más bien, como está sucediendo ahora, fortaleciendo, ¿no? Esta exclusión y este desarrollo en guetos, en grupos sociales cerrados, que no permite una convivencia democrática óptima, ¿no es cierto? Si yo comparo lo que han recibido mis sobrinos en este periodo de pandemia como usuarios de la educación privada, ¿no es cierto?, es de una diversidad y una tremenda calidad en relación con los niños de las escuelas rurales a los que he acompañado en este periodo, en los que hemos tenido que comprar celulares a los profesores y a un miembro de la comunidad para que una vez a la semana los niños puedan escuchar la voz de su maestro, ni siquiera recibir instrucciones, clases, contenidos, dinámicas escolares, simplemente escuchar la voz de su maestro para que no se sientan, para que se sientan mínimamente acompañados por la escuela pública. O sea, ese nivel de segregación es parte de cómo está organizado el modelo social y el modelo económico en nuestro país y la noción que tenemos desde la sociedad de lo que debería ser el Estado, ¿no? Entonces, creo que eso hay que cambiar y que hay que poner en discusión con los que están optando, los candidatos que quieren gobernar el país. Bueno, ¿qué están pensando sobre el rol del Estado en relación a estos temas, ¿no? Muchas gracias, León. Bueno, sí, efectivamente yo he pasado por la UNI y mi experiencia fue no tan buena porque ni bien ingresé hubo huelga de postulantes que duró casi un año porque querían más vacantes y tuve que esperar un año para empezar. Y después la verdad es que no disfruté mucho de los cursos, tan es así que cuando terminé la carrera me sentí absolutamente impotente, incapaz de hacer la tesis que tenía que hacer para graduarme. Y como no me apasionaba mucho, decidí dejarlo de lado. O sea, yo en realidad tengo mi bachillerato en ingeniería, más no el grado de ingeniero, porque nunca hice la tesis. Pero no la hice porque yo no sentía que en la formación me dieron las herramientas para hacerla. Y que la tesis aparecía como una cosa descolgada del aire, que había que contratar un asesor para que te ayude a hacerla. Pero eso es solamente una especie de experiencia muy personal, porque hay otra gente que sí lo ha disfrutado, y que dicho sea de paso, entre los ministros que mencionas, los de áreas como agronomía, como energía y minas y demás, sí hay un montón que eran de la UNI, dicho sea de paso. Así que eso vale la pena mencionarlo. El otro tema que hablaban de las clases sociales, cuando uno analiza quiénes acceden a los COAR, y esto se ha visto en varias investigaciones, termina siendo también dentro de la escuela pública aquellos que tienen de alguna manera algunas ventajas comparativas de sus hogares, su procedencia, etc. Y por otro lado, en San Marcos, por ejemplo, los que entran a medicina también son significativamente más los que pudieron pagar o por un colegio privado o por una PRE que los pone en condiciones de ventaja frente al resto. Entonces, de todas maneras vamos a encontrar formas de discriminación al interior inclusive de la propia escuela pública. Por eso es la insistencia que yo tenía en buscar una fórmula que haga las veces de una especie de segunda oportunidad. La primera es la del acceso a la educación básica y todas las facilidades que eso debiera darte. La segunda es el acceso a la educación superior o técnica, de modo que independientemente de lo que haya sido tu experiencia escolar, si estás motivado, si estás entusiasmado, si tienes capacidad, que tengas la oportunidad de expresarla. Y yo diría además que los egresados de la educación privada lo que buscan es la mejor opción para su desarrollo. Si van a encontrar que la mejor opción está en la universidad pública,
van a ir a la pública, como ocurre en Brasil, como ocurre en Chile, como ocurre en Costa Rica, o sea, en aquellos países donde la educación pública es la más prestigiada, entonces también los egresados de educación privada quieren ir a la pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es que los que tienen dinero van a la privada porque rechazan la pública, sino que no sienten que en la pública hay en este momento un atractivo equivalente al que podrían tener en la privada. De manera que potenciar la educación pública beneficia a toda la sociedad, no solamente a los que por no tener dinero tienen que buscar una opción gratuita, ¿no es cierto? En tercer lugar, yo creería que ya que hablamos de la universidad, Manuel creo que mencionó la SUNEDU, mi preocupación con respecto a la ley universitaria es primero que reproduce todas las rigideces del siglo pasado, obviamente, y la segunda es que la SUNEDU se ha preocupado más por poner un piso que por levantar el techo. Es decir, el desarrollo de la investigación, la ciencia, la tecnología, las patentes en el Perú requieren una succión para arriba, no solamente levantar el piso. Y creo que la ley universitaria, sin SUNEDU, lo que fuera, lo que tiene que promover es este espíritu de investigación y de generación de patentes, para que el Perú pueda convertir en productos el resultado de su inteligencia, de su capacidad tecnológica y científica, y no tener que estar dependiendo todo el tiempo de lo que nos viene de afuera, porque siempre el que compra de afuera o el que copia está detrás del que inventó el original. Siempre es así, ¿no es cierto? Si la investigación la hacen en Estados Unidos y en el Perú la aplican, estamos 20 años atrasados de hecho. Entonces el Perú tiene que generar su propia ciencia para estar en la primera línea, en la frontera de lo que es la posibilidad de desarrollar conocimiento y patentes que coloquen al Perú en el mapa mundial de los países que hacen innovación. Entonces, en ese sentido, yo creería que todo lo que se mencionó de las universidades es importante también en esta otra dimensión. ¿Cómo hacemos para levantar el techo para que lo que produzcan las universidades públicas y privadas nos coloquen en el mapa mundial de la innovación y del desarrollo de patentes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, es importante lo que me parece a mí, lo que dice León, eso de la innovación, que es lo que estamos tratando hace tiempo de impulsar en todos los medios, porque hoy en día está clarísimamente demostrado, ya quien lo duda, que la riqueza ya no está, como dijo algún presidente, debajo del suelo, ¿no? La riqueza de los países están en los cerebros de los jóvenes, ahora los emprendedores tecnológicos, los innovadores, etcétera, y por lo tanto necesitamos una educación que un poco incentive esa parte de nuestra personalidad, de la personalidad de los jóvenes. Esto hasta ahora no se ha hecho en el Perú. Hay una educación memorística, no todos los colegios hacen eso, pero nos han creado una especie de fanatismo por lo que se lee y peor aún, ahora incluso hay movimientos que no creen en la ciencia, más bien piensan que la ciencia es una cosa creada por lo que le llaman ahora la conspiración, que está contra la gente y que de repente Dios les va a salvar de la pandemia, no necesitan de ciencia, etcétera. En fin, esta cosa es bastante complicada que no está ajeno a los grandes países como Estados Unidos. Ustedes han visto claramente cómo es que algunos pensamientos que salen de escuelas especiales hacen que el país se retrase. Bueno, en fin, entonces la creatividad, la innovación sería lo que nos sacaría un poco de esta situación. Para terminar, les rogaría que en un minuto, por favor, digan de lo que han escuchado la prioridad, su prioridad, lo que ustedes, es un poco complejo y esquemático decir, pero ¿cuál sería la prioridad para la política educativa que nos viene? Manuel. Siguiendo el orden, yo diría que está implícito en mucho de lo que hemos dicho un gran desafío pedagógico. No podemos seguir poniendo dirigentes de la educación que no estén abiertos, no que no lo sepan. Yo soy sociólogo. ¿Por qué? Porque así como se dijo la muerte de la infancia
cuando a través de la televisión le llegaba directamente el mensaje que antes sus mayores le iban a dosificar sobre la vida, iban a saber de la vida de acuerdo a lo que papá, mamá y los tíos y los abuelitos le iban diciendo. Con la televisión se enteró de los temas adultos y por eso se dijo esa frase tan provocadora. Imaginémonos hoy la vinculación entre el aprendizaje experiencial en el hogar, el aprendizaje directo por imitación, etcétera, y el aprendizaje académico, el aprendizaje erudito, para llamar una de las expresiones que siempre son equívocas. Hoy día nosotros tenemos una niñez que se le ha dicho, cuida la vida de tu abuelo. Nunca nada más importante en la vida de una persona. Y se lo hemos dicho a un niñito. Millones de niños en el mundo han dicho, abuelo, ¿cómo estás? Cuídate. Tú además tienes enfermedad. Es una responsabilidad que normalmente es de adulto. Y la hemos vivido como experiencia casi universal. Y el otro gran tema es la combinación en esta nueva etapa que estamos viviendo de la humanidad y de la cultura entre lo local y lo nacional y lo global. Le decimos a la gente que es fundamental que eduquemos para que el primer nivel de atención sea el mejor. Y eso requiere políticas nacionales. Y eso requiere una política global de vacuna. ¿Cómo está repartiéndose? Ya lo sabemos. Son temas que hay que debatir con los chicos. Entonces, esta idea de una estrecha vinculación mayor entre las soluciones locales pasan por lo nacional y por lo global. Hoy día no se puede resolver la vida en una comunidad indígena si tampoco, además su autocuidado, no desarrolla una política nacional de fortalecimiento del primer nivel de atención, como la prioridad 1, que como bien decía León, se dice, pero que no se ha hecho, ni de lejos se ha hecho. Ojalá que avancemos un poco más. Y, por supuesto, lo global, que en este momento está a nuestros ojos, a nuestra experiencia y en nuestra necesidad vital. Gracias. Son mis dos temas. Natalia. Bueno, yo quiero terminar con dos comentarios, con tres comentarios muy rápidos. Una primera cosa, hemos tenido un interesante panel de discusión crítico sobre lo que ha pasado con el sistema educativo en su conjunto en los últimos años. Y hemos sido especialmente críticos, pero quiero terminar diciendo que a pesar de ello y de todos los problemas por los que ha atravesado nuestro país en los últimos años, se han dado avances importantes. Los he mencionado sobre la educación básica, sobre la educación universitaria, de la cual no soy experta. Quiero decir lo siguiente nada más. Es cierto que la SUNEDO se está dedicando solamente a los cimientos y de poner este partidor igual para todos, este piso igual para todas las universidades, con ciertas variables o indicadores, mejor dicho, básicos, demasiado básicos a lo que deberíamos aspirar todos. Pero también hay que decirlo que la principal lucha de la SUNEDU está frente a las mafias educativas que, faltando la ley, han hecho de la educación superior un negocio y una estafa para las poblaciones de clases medias y de clases medias populares. Entonces me parece que ese interés de la SUNEDO, ese esfuerzo inicial de la SUNEDO tiene que pasar a un segundo piso, ¿no? Dar un paso adelante para asegurar calidad en esas universidades y también hay poca investigación para entender o conocer cuáles son los mecanismos de enseñanza y aprendizaje en esas universidades. Hemos sabido que no cumplen la ley, que no tienen locales, que no tienen ni laboratorios, pero no sabemos nada de cuánto se enseña o muy poco, cuáles son la calidad de sus docentes, qué transformación vamos a dar en el grupo de docentes universitarios para acceder a la calidad. Gracias. Y finalmente, prioridad en el sistema educativo, las brechas. Las brechas educativas tienen que ser cerradas. Gracias, muchas gracias. León, para terminar. Bueno, brevemente con una reflexión, ¿no? Cuando educo a mis hijos, en realidad estoy educando a mis nietos, ¿no es cierto? Es decir, hay una especie de transitividad de valores, de criterios. Claro, cada uno los va a ir acomodando a su realidad, a su personalidad, pero hay una herencia que viene desde los mayores hacia los menores. Y lo mismo ocurre en educación, es decir, de la manera como yo valoro y formo a los maestros, estoy formando a los alumnos que van a estar a su cargo, porque voy a dejar en ellos las huellas de visión de niño, de mundo, de aprendizaje, estrategias,
modalidades, posibilidades que son las que ellos van a usar para educar después a sus alumnos, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera terminar básicamente haciendo una invocación también a pensar en los maestros que este año han dado muestras de una pasión, vocación, entrega absoluta, digamos, en el sistema educativo, que merece un reconocimiento. Y entonces la pregunta a quienes serán candidatos, que era tu punto de partida, es qué piensan hacer con los maestros, qué piensan hacer para darles un lugar y un valor que en este momento no les están dando. Muy bien, muchísimas gracias. Terminó el tiempo, nos van a cerrar. Les agradezco mucho por este excelente coloquio que va a ser llegado a nuestros candidatos a la presidencia de la República, que van a presentar sus propuestas el próximo lunes, el lunes 1 de febrero a las 6 de la tarde. Y todo será visto por cienciaperú.tv, este canal, esta trinchera de la lucha por la educación, la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, amigos. Con nosotros gracias a ti, y un gusto estar con León y con Natalia. Un abrazo, gracias. Con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. Chao. Bien, gracias, amigos.